¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, el pensamiento de hoy va alrededor de una observación de Santo Tomás que él tiene en la Suma Teológica cuando estudia la naturaleza del temor. Y es una observación que me parece a mí Tomás tenía a la vista, ya que él vivió en la época de la construcción de las grandes catedrales góticas. Y para construir esas catedrales, los albañiles tenían que, en primer lugar, construir andamios, que decimos en la Argentina, es decir, estructuras de madera a través de las cuales los albañiles, los constructores podían trasladarse, subir las piedras y colocarlas, ¿no?, según la disposición adecuada, ¿no? Entonces, Tomás enseñó en París cuando se estaban construyendo estas grandes catedrales que hoy son la admiración de todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, Notre Dame en París o Chartres cerca de París y tantas otras catedrales góticas, ¿no? Entonces dice así, vamos a leerlo, es interesante. Si uno camina por una viga en alto, fácilmente se cae debido al temor. Mas no se caería si caminase por la misma viga colocada en el suelo, por falta de temor. Vale decir que, supongamos una viga de unos 10 o 15 centímetros de ancho, por la cual un hombre sano y joven, más o menos en buen estado físico, puede trasladarse sin dificultad, ¿no? Caminando, obviamente, un pie delante del otro, no corriendo, pero cualquiera de nosotros, sin mayor dificultad, podría trasladarse 1, 2, 10, 20, 50 veces sin caerse, si esa viga está, dice Tomás, colocada en el suelo. Pero la misma viga, en alto, dice Tomás en latín, el hombre fácilmente se cae. Vale decir que si, continuando el experimento, ahora esa viga de madera está sostenida a unos 3 o 4 metros de altura, probablemente no nos resistiríamos a hacer el experimento, y en todo caso probablemente no nos caeríamos, quizá no en el primero, sino en el segundo intento, ¿no? Ahora, no es tan fácil de entender porque la dificultad objetiva es exactamente la misma. O sea, caminar por la viga, ya sea apoyada en el suelo, ya sea sostenida a la altura determinada. La dificultad objetiva de caminar por esa viga es exactamente lo mismo. Exactamente, o sea, no cambia nada. No estamos hablando de que la viga está inclinada o está a merced del viento o que se mueve o que está resbalosa o mojada. No. Es interesante, muy interesante, ¿no? Porque hace referencia a cómo el temor muchas veces nos juega, como decimos, una mala pasada. Es decir, cuando tenemos miedo, hacemos las cosas mal, o en una forma peor, o no las hacemos. Esto Tomás lo dice como observación, o mejor dicho, como objeción, a una afirmación que él tiene, a saber, que el temor es un aliado del hombre. O sea, no es un impedimento para la operación, dice él, sino que al contrario, es una ayuda, es un aliado. Literalmente, él se pregunta en un capítulo de la Suma, ¿el temor ayuda a la operación? Cuando él dice operación, está hablando de cualquier operación, no solamente del caminar por una viga, sino de conducir un auto, de realizar una cirugía, jugar un deporte, hablar en público, escribir un libro, asumir una responsabilidad, subir una montaña, jugar algo, hacer algo, lo que sea, operación en el sentido amplio, ¿no? Está determinado por las emociones, por el estado emocional, ¿no? O sea, el temor aquí juega como adverbio. El adverbio es al verbo lo que el adjetivo es al sustantivo. Nosotros decimos un hombre temeroso, por ejemplo, ¿no? El hombre sustantivo temeroso es el adjetivo. Bueno, el adverbio con temor, ¿no?, temerosamente, modifica al verbo, ¿no? Por eso se llama adverbio. Los adverbios son muy importantes en la lengua. Y son al verbo, repito, al menos un tipo de adverbio que se llama adverbio de modo, ¿no?, que generalmente terminan con la terminación mente, ¿no? Temerosamente, por ejemplo, alegremente. ¿Cómo lo hacemos? El cómo, no el qué, ¿no? Camino por la viga.
con temor, sin temor. Entonces Tomás se pregunta si obrar temerosamente es mejor que obrar sin temor, ¿no? Entonces, a partir del ejemplo que él trae, uno podría concluir de que es mejor no tener miedo que tener miedo. El problema, lo que nos impide caminar por la viga en la altura, es el temor. Entonces uno dice, no, el temor realmente es malo, no es un aliado nuestro, es un impedimento, mejor no tener miedo. Bueno, Tomás dice que no. Tomás dice que el temor es un aliado del hombre, de la naturaleza. O sea, los animales cuando tienen miedo, ese miedo los está señalando algo, un peligro. Y la naturaleza pone al miedo como un mecanismo de atención, de alerta, ¿no? Es una señal de alerta. Si no tuviese miedo, el ciervo al ver un león no saldría corriendo con la velocidad necesaria para escapar de su depredador, ¿no? Entonces uno se puede preguntar si el miedo es, vuelvo a repetir, un aliado o un enemigo nuestro. Tomás da una respuesta compleja y todo ya es un dato, porque nosotros en nuestra época tendemos a la simplificación. O sea, queremos saber, ¿el miedo es bueno o malo? Decidamos, listo. No, Tomás dice que no. Dice que el miedo moderado es bueno. El miedo intenso es malo, fíjense ustedes. O sea, lo que hace bueno o malo el miedo no es la naturaleza del miedo, su esencia, sino la graduación. Hay cosas que, por su graduación, se convierten de buenas en malas. De hecho, esa es la diferencia entre el veneno y el antídoto. El antídoto es el veneno, pero en muy pocas cantidades. Es la misma sustancia. Entonces el temor, siguiendo este ejemplo, es un antídoto y un veneno. ¿Y por qué? Bueno, Tomás lo dice, lo expresa, moderado es un antídoto, intenso es un veneno, ¿no? Vamos a ejemplos de nuestra vida, no digo diaria, pero en fin. Por ejemplo, cuando aprendemos a conducir un automóvil, muchos de ustedes seguramente conducen autos. Es decir, cuando uno empieza a conducir un auto, no recién recibe la habilitación, siente miedo. Y ese miedo te ayuda, si es moderado, sí. Tomás acá trae dos términos muy lindos. Dice, el temor nos hace más considerados, en primer lugar, y más cuidadosos, en segundo lugar. El temor produce en el hombre cosas buenas, a saber, ser considerado, atento y cuidadoso, ¿no? De hecho, la sabiduría popular que dice, la confianza mata al hombre, dice, ¿no? En cambio, el temor, que es lo opuesto aquí a la confianza, cuida al hombre. Exactamente, cuando uno empieza a manejar temerosamente, pero en forma moderada, es cuidadoso, está atento, no anda con el celular por ahí, no anda a gran velocidad, frena, está atento a los semáforos, todo cosas, hábitos, ¿no?, que va incorporando. Ahora supongamos que ese temor es excesivo, como sucede en algunas personas. Yo tengo un pariente, por ejemplo, que no pudo llegar a conducir, es más, tenía auto, hizo la habilitación, pero era tanto el miedo que tenía que temblaba. Entonces ese miedo, al ser excesivo, le impidió conducir automóviles. Sucede bastante a menudo. Bueno, ahora los jóvenes hoy están más acostumbrados, pero en mi época, o en la época de mis padres, no era tan así. Sobre todo las mujeres, algunas estaban impedidas. Lo mismo sucede, supongo yo, en un cirujano. Un cirujano, cuando recién empieza a operar solo, ¿no? En fin, obviamente primero como ayudante, después como médico principal, lo hace con excesivo cuidado, consideración. Es muy prolijo, muy detallista, muy atento. Y después ya lo hace. Tengo un amigo que es cirujano, me dice, yo puedo operar con los ojos cerrados, me dijo. Es un modo de decir, obviamente, ¿no? Pero supongo que las primeras operaciones tendría temor, pero no temblor. Cuando el temor se convierte en temblor, entonces le tiemblan las manos y no puede haber nada peor, supongo yo, para un cirujano que le tiemblen las manos, porque es una tarea muy delicada. Entonces, el temor no debe convertirse en temblor. Hay una expresión bíblica que utiliza San Pablo, es muy interesante y que también da pie al título de un libro de Kierkegaard que ustedes conocerán, Temor y temblor, ¿no? San Pablo habla mucho del temor y temblor.
obren, dice, su salvación con temor y temblor. Yo estuve entre ustedes, le dice, creo que a los corintios, con temor y temblor, ¿no? Ustedes recibieron a fulano de tal con temor y temblor, ¿no? Es una expresión armada que proviene del Antiguo Testamento. Ahora, en general, el temor no debe convertirse en temblor. Cuando se convierte en temblor, ¿qué pasa? Perdemos control, ¿no? Entonces, aquí la idea principal es la del control. Cuando el temor nos ayuda a tener mayor control sobre la operación, entonces es bueno. Cuando el temor nos hace perder el control, es malo. Ahora bien, Tomás, en el caso este, le voy a leer de nuevo el texto, porque un poco refleja un aspecto de Santo Tomás, que es el observador, ¿no? El hombre que observa. Entonces él está ahí caminando, pensando, ¿no? Está viendo cómo caminan los albañiles, los constructores, ¿no? Si uno camina por una viga en alto, fácilmente se cae debido al temor, mas no se caería si caminase por la misma viga colocada en el suelo, por falta de temor. Entonces, esa es una objeción. Entonces Tomás dice, el problema no es el temor en sí, sino lo que provoca el temor. ¿Y qué es lo que provoca el temor? Temblor no. Sí, también temblor. Pero lo que provoca el temor es imaginación. Les leo la respuesta que él mismo se da, ¿no? Los que se caen de una viga colocada en alto, ¿no? Habrá visto Tomás, lamentablemente, algún constructor ahí temblando, en fin, padecen perturbación de la imaginación a causa del temor, de la caída que se imaginan. O sea, él atribuye la caída no al temor en sí, sino al efecto del temor. ¿Cuál es? La imaginación, ¿no? Es decir, él pone aquí la razón de la caída no en la parte afectiva, sino en la parte cognoscitiva, que obviamente procede de la afectiva. Cuando uno tiene miedo, se imagina lo peor, a causa de la imaginación. Supónganse, ¿no? A ustedes les habrá pasado, a todos nos ha pasado, en alguna situación, que de repente tenemos mucho miedo, y ese miedo provoca en nuestra mente, ¿no?, una impresión irreal de las cosas. O sea, me voy a caer, y me caigo, ¿no? Es como esa profecía autocumplida que dice, ¿no?, la psicología. Me voy a caer, me caigo. Y entonces es la imaginación, ¿no? El pensar, el imaginar, por ejemplo, que esa viga no tiene 15 centímetros, sino que tiene 1 milímetro. Empezamos a percibir las cosas de un modo distorsionado, que es mucho más finita de lo que es, o que la altura en la que está no es 3 metros, sino 300 metros, ¿no? Y que la caída, si me caigo, va a ser mortal, cuando en realidad, si me caigo, lo que hago es, bueno, en fin, me quedo agarrado de la viga, ¿no?, y después me suelto. O sea, siempre hay un plan B, no es tan dramático, no tengo que tener tanto miedo de algunas cosas, tengo que tener miedo, no hay que ser confiado, no hay que ser agrandado, ¿no? Dicen nuestros amigos latinoamericanos, hermanos, mejor dicho, o españoles, que los argentinos somos agrandados, ¿no? Bueno, eso está mal, hay que tener miedo, hay que ser temeroso, moderadamente. Ahora, que ese temor no pase la raya de lo moderado, porque ya ahí sí perdemos control sobre en fin, ¿no? Recuerdo una vez, yo era capellán militar en un buque de guerra a vela, ¿no?, un gran velero, y entonces estaba en la cubierta del barco y el suboficial ordena a un cadete que suba al mástil, ¿no? Son esos veleros, se llama Fragata Libertad, es un velero bellísimo de la Armada Argentina. Suba, le dice, ¿no? El cadete sube y son palos muy altos, el barco obviamente se mueve en el mar, y entonces en un momento se queda paralizado el cadete. Se queda paralizado, claro. De repente mira para abajo y le sucede lo que describe aquí Tomás: un vértigo, pánico. Entonces el suboficial le dice 2 cosas que me parece a mí que sirven para nuestra vida. En primer lugar, no mire para abajo, importante. O sea, aunque la viga esté a 3 metros o a 10 metros,
Hacé de cuenta como si la viga estuviese apoyada en el piso. O sea, hay que un poco engañarse algunas veces a uno mismo para tomar ánimo. Es decir, en definitiva, la dificultad objetiva es la misma. No hay otra dificultad añadida más que la subjetiva, a saber, la del temor y la imaginación. Y el segundo consejo que le dio el suboficial, que era un marino experimentado, le dijo: cante, cante. O sea, distráigase el canto, ¿no? Y este chico, un cadete que era del norte argentino, que es un pueblo musical, el del norte, ¿no? Que cantan samba, chacarera, no sé, se puso a cantar. Entonces, mientras la música te distrae, paso tras paso, un paso más, y llegó hasta... Después, claro, obviamente, cuando él subió y bajó del mástil, no una, sino 10, 15 veces, ya había perdido el temor, se había acostumbrado, se había habituado. Bueno, y ahí viene el peligro, porque el peligro viene precisamente cuando uno está confiado, ¿no? Precisamente, hablando del mar, los grandes marinos, ¿no? Grandes navegantes, que dicen que nunca hay que perderle el respeto al mar, dicen ellos. Por más que hayas navegado 100.000 millas, nunca le pierdas el respeto. El día que le pierdes el respeto y dejas de tomar las precauciones, o sea, de obrar en forma considerada y atenta, movido por un temor moderado, temerosamente, obrar temerosamente, ese día, en fin, vas a tener un accidente, ¿verdad? Sucede en el campo del deporte, del trabajo, sucede en todos los campos de la vida, ¿no? También en el campo de la actividad intelectual, ¿no? Muchas veces uno ve que hay personas que tienen un desarrollo intelectual interesante y de repente dicen cualquier disparate. ¿Y por qué dicen disparates, ¿no? Después de 15 años de trabajar en el campo de la filosofía o de la teología, ¿no? Y porque están muy confiados en su propio conocimiento, ¿no? Dos frases, y con esto termino. Sócrates: yo solo sé que nada sé. Primera frase importante. Siempre hay que aproximarse a la verdad con temor y temblor. Y otra frase que dicen los jesuitas, ¿no? Semper ero novicius, dice, siempre seré novicio. O sea, el novicio es el que recién ingresa a la orden jesuita. Y los novicios, como siempre sucede, ¿no? Son personas jóvenes muy atentos a todo, ¿no? Bueno, siempre seré novicio. Obren, dice San Pablo, ¿no? Su salvación con temor y temblor. Bien, un poco la reflexión va por aquí. Ustedes obviamente sabrán desarrollarla mucho mejor que yo. Con esto me despido. Si fue de su utilidad, les voy a pedir que le pongan el like, lo compartan, se suscriban para la difusión del canal. Que tengan un muy buen día.